Buenos días, feliz sábado. Eh, sí, a ver, primero, antes que todo, o antes que nada, no sé, quiero felicitar a todos los niños que han pasado. Realmente todos son valientes, en especial a Andrea. Yo recuerdo la primera vez que yo canté en mi iglesia. Yo por lo general, cuando estoy muy nervioso, que no controlo los nervios, mis manos se entumecen. Y pues bueno, se me entumecieron. Y pues cantar. No es cualquier cosa. Para los que nunca han intentado eso, nunca han pasado al frente a cantar, es un desafío porque tienes que expresarte, saber controlar la voz y todo lo demás para los que han cantado. Y pues felicito a todos los niños, lo han hecho muy bien y pues ese es nuestro deseo, que los niños cada día se puedan involucrar más en la iglesia, se puedan involucrar más en las actividades de la iglesia, pues nuestro objetivo es preparar una generación con Cristo en el corazón. Amén. Hoy lo ideal era que predicara un niño, pero les vamos a dejar para después. Pero sí me ayudarán unos jóvenes valerosos. Pueden pasar al frente, donde están los otros dos chicos, pueden pasar al frente también. Ellos me van a ayudar hoy también con la predicación. Y pues bueno, sí, ujú, sí, puedes colocarlo. Hoy estaremos hablando, hoy estaremos hablando un poquito sobre el creacionismo versus la evolución. Hoy hablaremos creación versus evolución. Ofrece una interpretación a cuatro curiosidades sobre el creación, crea- crea- creacionismo. Em, Ofrece una interpretación coherente del origen de la vida. Destaca la complejidad y el diseño en la naturaleza como indicativos de una inteligencia superior. Hay un propósito divino en la creación y en la existencia humana. Promueve valores éticos y morales basados en principios. Cuatro errores en la teoría de la evolución. Hay lagunas en registro fósil que no muestran transiciones evolutivas claras. Algunos sistemas biológicos se consideran tan complejos que no podrían haber evolucionado. Cuestionamientos sobre cómo surgió la información genética. La escasez de evidencia directa de formas de transición entre especies. Gracias, chico. Sí, 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 ya. Bueno, gracias, chico, por ayudarme. Esa fue su participación. Creo que quedaron bien claro las curiosidades. ¿Alguien las entendió? ¿No las entendió? Sí, está muy claro. Y los cuatro errores de la teoría de la evolución. Yo sé que aquí hay personas preparadas, hay personas que son ingenieros, otros, no sé si hay un biólogo aquí, algún biólogo que estudie ciencias naturales. Bueno, estaremos hablando un poquito sobre la evolución. Nosotros como cristianos debemos de comprender estos temas porque
debemos de tener argumentos y saber qué es válido y qué no es válido en lo que ellos dicen y presentar el cristianismo o el evangelio como Dios manda que lo presentemos. Por eso es imperativo que nosotros aprendamos eh, todo lo que sea contrario a nuestra fe. Vamos a orar nuevamente para pedir la dirección de Dios. Oremos. Querido Padre, invocamos tu nombre primeramente para pedir perdón por nuestros pecados y faltas. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros y que nos abra nuestra mente para entender y comprender el mensaje de esta mañana. Si hay personas aquí que tienen preocupaciones, que tienen dificultades, que no pueden concentrarse en el tema de hoy, Padre, te pido que los ayudes y que este tema sea de crecimiento espiritual para todos. Aleja al enemigo en todas sus formas, oh Padre, y que tu Espíritu Santo pueda estar en este lugar. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a aprender un poquito sobre... ¿Esta luz se puede apagar un poquito? ¿Se puede apagar? Para así apreciar un poquito mejor aquí, por favor. Eh, Vamos a aprender un poquito sobre las teorías evolutivas. Hay muchas teorías sobre la evolución, pero las principales son estas de aquí. Lamarquismo, darwinismo y neodarwinismo. ¿Ok? Vamos a comenzar con la primera. Yo traté de resumirla lo más breve posible para que también puedan entender porque es mucho contenido y pues no iba a dar la mañana y también escucharme 2, 3, 4 horas no es bueno. Entonces voy a tratar de resumirlo lo más posible. Jean Baptiste Lamarck fue, él es francés, era francés, él sirvió en el ejército y él no se llamaba, bueno, eso no era parte de su nombre, Lamarck no era parte de su nombre, le colocaron Lamarck porque como él sirvió en el ejército y hizo una buena función, a él lo nombraron caballero de Lamarck y quedó Jean-Baptiste Lamarck y de ahí surgió el lamarquismo. Él sirvió, como mencioné, en el ejército, por sus buenas acciones fue caballero, pero por una enfermedad él tuvo que apartarse del ejército y tuvo que dedicarse a otra área de su vida. Y le llamó la atención las ciencias naturales. Él comenzó esos estudios en las universidades de Francia y se interesó por las plantas primeramente y luego pasó a los invertebrados y los moluscos. Lo que llamó la atención en ese estudio a Lamarck fue que habían diferentes tipos de moluscos, pero en sus diferentes tipos de moluscos eran a su vez iguales, eran parecidos, variaban algunas cosillas simplemente. Y él pudo notar eso. Pero ¿cómo es posible si son de una misma especie moluscos? Ellos tienen una variedad, ellos tienen unas características diferentes uno al otro. Y él llegó a la conclusión de un transformismo, que cada ser vivo puede tener una transformación. Y él, vamos a decir así, lo colocó como, o nombró dos leyes, las leyes del uso y desuso y la ley de la transmisión de caracteres adquiridos. ¿Cómo así, Cristian? Ya les explico. El transformismo funcionaba de la siguiente manera según su teoría. El uso y desuso. En cuanto un ser vivo utiliza su cuerpo, genera algunas habilidades. Voy a colocar un ejemplo. Una persona que vaya al gimnasio, iba a decir a la academia, al gimnasio, ¿cuál va a ser el resultado continuo de ir al gimnasio? Va a tener un crecimiento de su volumen muscular, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si esa persona no va al gimnasio? No va a tener, obviamente, un crecimiento de su volumen muscular. Ejemplo. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. El desuso. Él decía que por no usar por un cierto tiempo los músculos podrían llegar hasta desaparecer. Una persona que está en silla de ruedas, ¿cuál es el desuso que se le brinda a las piernas, el no poder caminar? ¿Y qué pasaría ahí?
Las piernas por lo general se colocan delgaditas, ¿no? Son finitas, 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 prácticamente desnutridas, pero ¿desaparecen las piernas? No desaparece, se mantiene. Por tal, esa teoría le faltaba, había un espacio que, pero esa teoría no, ¿cómo se come esto? Entonces, él llegó a la conclusión de que el ambiente genera mudanzas. ¿Cómo así? Voy a colocar el ejemplo de una jirafa. El, claro, en los libros de él no aparece este ejemplo, es un ejemplo para que ustedes me puedan entender. La jirafa, una jirafa, según su teoría, él decía que en un tiempo las jirafas, los científicos, no él, los científicos decían que en un tiempo las jirafas, ellas eran de cuello corto, debido a la falta de alimentación, ellos tuvieron que verse impulsadas a estirar más su cuello y llegaron a tener cuellos largos. Y dice, a eso se refiere a que el ambiente genera mudanza. Y dice que debido a las circunstancias, los seres vivos tuvieron que verse obligados a mudar por causa del ambiente que les rodeaba. Esa es la teoría del lamarquismo. ¿Cuál es el error? Eso no existe. Que el ambiente no puede obligarte a cambiar de cuerpo, a traspasar de un ser a otro. Primer error. Ahora, les explico. Charles Robert. Este es el muy conocido Darwin. Charles Robert Darwin. Él venía de una familia de dinero, tenía recursos económicos, venía de familia de médico, vivían muy bien, pero su familia quería que estudiase medicina, pero él no quería, no le gustaba. Él intentó en otras áreas, pero la que más le llamó la atención fue las artes de las ciencias naturales. Él se interesó en una lectura de filosofía biológica de Lamarck, de este hombre aquí, se interesó por un libro. Cuando se publicó el libro de él, que se llamaba Filosofía biológica de Lamarck, cuando se publicó ese libro, nació Darwin. Y a eso estaré para casa para que busquen qué fecha fue. Aunado a eso, también estudió lo que Thomas Malthus, que son las teorías malthusianas, mencionaba o enseñaba Thomas Malthus. Malthus tenía una teoría también que enseñaba que a medida del crecimiento de los seres vivos, que era rápido, iba a generarse una falta de alimentos porque era tanto el volumen de seres vivos que ellos iban a tener que en un dado momento aplicarse a la teoría de la mudanza, que el ambiente genera mudanza porque era un alto número de seres vivos que ya estaba creciendo. Pero bueno, ya les explico más adelante. Resulta y pasa que Charles Robert Darwin, él, en medio de esos estudios que él estaba haciendo, él se fue interesando mucho y un profesor le mencionó lo siguiente, que había un barco, el HMS Beagle, un navío que viajaba por el mundo y iba a zarpar, iba a durar 5 años explorando asuntos sobre la ciencia. Él se interesó y pues bueno, viajó por 5 años y hizo una publicación de un libro que dentro de él se encuentran mencionados Galápagos y la Patagonia, varios asuntos que él y cosas que él vivió allí. Pero los pensamientos de Charles Robert Darwin son los siguientes. Él dice que todo ser vivo, porque él estaba analizando los pájaros, estaba analizando todos los seres vivos que existían ahí y pudo percibir que cada pájaro tenía un pico diferente, comía un alimento diferente y para subtraer ese alimento diferente tenía ciertas habilidades que otros no lo tenían, pero eran pájaros, eran aves. Y él dice que partían de un ancestral común. ¿Cómo es eso, Cristian? ¿Qué es un ancestral común? Había un pájaro base, vamos a llamarlo así, un pájaro base, y de ese pájaro base salían las especies de los pájaros. Y también creía en la selección natural, pero a diferencia de esta, que era el ambiente genera mudanza, él creía que la selección
natural se aplicaba de la siguiente manera, que el ambiente escogía los seres más fuertes. Ya era contraria a la idea de que el ambiente genera la mudanza, sino que ahora el ambiente selecciona a los más capaces y ellos se adaptan. Vuelvo a colocar el ejemplo de la jirafa. En este caso, la jirafa era que ella, como no conseguía alimento, ya tuvo que, el cuello tuvo que alargarse y convivían los dos seres, tanto la jirafa de cuello corto como la jirafa de cuello largo. Aquí, la jirafa de cuello corto tuvo que extinguirse porque era la más débil y permaneció la jirafa de cuello largo. Y a causa de ese desarrollo, pues se pasó a generaciones pues bueno, los hijos de la jirafa y en fin. Y fue el ambiente que seleccionó la jirafa, en ese caso. Otra teoría que también está mal. ¿Por qué? Porque el ambiente no funciona así, la biología no funciona así, un ser no salta para otro ser. Y ya les voy a explicar más adelante. Dos errores en esta teoría. Y el neo-darwinismo, que parte de la misma idea de Darwin, pero cuando se refiere a neo es de la actualidad, se unió Mendel, otro científico, pueden investigar, que él decía que habían factores hereditarios que una célula y el ADN podía se alterar y que los cromosomas también podían tener una recombinación. Más adelante les voy a explicar un poquito sobre eso. Las teorías de Darwin que son aceptadas por los científicos. Hay científicos que creen que la evolución explica todo, no necesitan de nada más, los ateos. Que la evolución fue un mecanismo, pero no es completo. Hay científicos que también, bueno, la evolución fue un mecanismo, pero le falta. Hay científicos que creen en eso. Y hay científicos que Dios usó la evolución, que mencionan que Dios usó la evolución. Les explico más sobre el ancestral. ¿Cómo funciona eso, esa teoría del ancestral? Ejemplo, aquí hay un ejemplo. Hay un lobo y del lobo derivaron las otras razas. Y así sucesivamente, con otra especie de lobo, surgieron otras razas y están comprendiendo más o menos lo que quiero decir. Así funciona el ancestral. Bueno, proseguimos. ¿Conocen este virus aquí? Este virus no hace mucho fue una catástrofe aquí en nuestro mundo y les explico. En las teorías de Charles Darwin, él menciona que los seres vivos pueden evolucionar, pero eso es un error. Les explico. Es muy difícil que de este ancestral común, que son familia de los perros, hay familia de felinos y familias y familias y familias de seres específicos, salte de por lo menos de un perro, salte un gato. Imposible. Y Darwin creía eso. Y no habían pruebas científicas. Que de un gato salte a una iguana, a un reptil. Y Darwin creía eso. Esas teorías científicas están equivocadas. El ejemplo del virus. Realmente, científicamente, está comprobado que hay mutaciones, sí. Las mutaciones sí existen. Y eso es una realidad. Están los virus, coloqué este ejemplo por eso. Está el virus alfa, el virus beta, el gamma, el delta y el omicron. Ahora, ¿ya pensó que este virus aquí salte al virus de una hepatitis? No, él sigue siendo el coronavirus. La misma vacuna que fue creada sirve para destruir estos cuatro, a diferencia que se refuerza más. Si te la colocabas una vez, ahora te la tienes que colocar 3 o 4 veces. En Brasil llegaron a colocar como 5 o 6 vacunas cuando fueron saliendo las nuevas variantes. Pero es imposible, científicamente comprobado, que un virus, por ejemplo, el coronavirus, como ya lo mencioné, salte a una hepatitis o salte a otra cosa. Científicamente eso no está comprobado. Hay algo que Dios nos dio la capacidad, que realmente hay que reconocerlo, que por lo menos hay personas que no tomaron la vacuna,
No la tomaron simplemente y su cuerpo generó anticuerpos. Ya es otra cosa, es diferente. Y el virus no les hizo prácticamente nada. Y a otras personas no. No fue el caso. Vamos a estudiar un poquito Dios como creador, que es en lo que nosotros creemos. Génesis 1.1, vamos a buscarlo en nuestra Biblia. ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios como creador. Simple. Isaías 45.18. ¿Qué dice Isaías 45.18? Me ayudan a buscarlo, por favor. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Que así dijo Jehová, que crió los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano, para que fuese habitada la crió. Yo, Jehová, y ninguno más que yo. Ahí vemos la supremacía de Dios. Dios como creador. Siguiente texto. Y otra persona puede ya buscar el siguiente para que vayamos avanzando. Colosenses capítulo 1.16 y Génesis 1.26 y 28. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Próximo texto. Están muy claros, por eso no los estoy explicando. Están clarísimos. Amén. Otro ejemplo rápidamente, que lo tomo del pastor Alejandro Bullón, y es lo siguiente. El problema de la ciencia es cuando la ciencia saca a Dios de la ecuación, da problema. Y Dios es ciencia. Solo que como los científicos ven nuestra parte, que es la parte principal, que es la espiritual, que es la que trabajamos más, ellos piensan que Dios no es ciencia, pero Dios es ciencia. Le voy a colocar un ejemplo. Dios lo es todo. Es ciencia, es arquitecto, es todo. Les voy a colocar un ejemplo. Vamos a decir que Dios está aquí. Dios crea un árbol. Pasaron 5 minutos y llama a un científico y le dice, quiero que me digan cuántos años tiene ese árbol. Los científicos preparan todo para ver cuántos años tiene ese árbol, cortan el árbol, cuentan los anillos, saben que para saber la edad de un árbol tienen que contar los anillos, cuentan los anillos del árbol y dicen, bueno Dios, este árbol tiene 120 años. Y Dios le dice, no, tengo 1 hora de haberlo creado. Ahora quiero que me digan qué edad tiene este hombre aquí. Y ellos van, ven, miden su estatura, sus músculos, cuántos dientes tiene, el color de su cabello, su piel, todo. Y le dicen, bueno, este hombre aquí tiene 35 años. Y Dios le dice, no, tengo 1 hora de haberlo creado. ¿Están entendiendo cómo funciona? Dios es creador. No hay las leyes de la física, las leyes de la ciencia, no lo limitan a él. Por eso los científicos dicen que la Tierra tiene 1.000 millones de años, millones de años. Porque ellos no entienden la parte más importante, que existe un arquitecto y un Dios soberano que crea todas las cosas. Pero hay científicos que también creen en Dios. El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Albert Einstein, lo conocen. Un poco de ciencia aleja de Dios. La ciencia sin Dios no es nada. Pero mucha ciencia devuelve a él. Luis Pasteur. Yo creo en Dios gracias a la ciencia, no a pesar de la ciencia. William Phillips, Premio Nobel de la Física. Hay científicos que reconocen que existe un arquitecto, un creador. Hay científicos que simplemente no. Y su conocimiento sin Dios no es nada. Por eso tal vez Darwin, Lamarck y todos esos, realmente ellos fueron pensadores, porque para llegar a esa conclusión, en el tiempo donde ellos vivían, que no había tanta tecnología como lo hay ahorita, ellos realmente tenían un coeficiente intelectual eh, alto, porque para llegar a esas deducciones y a esas conclusiones ellos fueron ilustres. Eso no quiere decir que
pero el resultado de sus conclusiones fue errado. ¿Por qué? Porque no tenían a Dios. Y sin Dios, nada podéis hacer, nada se puede hacer. Ya para terminar, quiero mencionarle algo. De las curiosidades que fueron mencionadas al principio, hay muchos fallos en las teorías evolutivas. Claro, hay una secuencia y unas lógicas que uno como que Bertale, sí es verdad, pero siempre le falta algo, hay errores. Pero cuando se analiza el creacionismo, no hay error. Porque para las dos teorías tú tienes que creer, tú tienes que usar, tienes que tener fe para las teorías evolutivas y tienes que tener fe para el cristianismo, para, sí, para el cristianismo, para el creacionismo, es la palabra que estaba buscando. Tú tienes que tener fe para ambas cosas. Ahora, te coloco yo un ejemplo nuevamente del pastor Alejandro Bullón. Él estaba hablando con una chica atea y le plantea este ejemplo. A ver, vamos a decir que tú tienes razón, le dice a la atea, que no existe Dios, no existe un cielo, no existe una tierra nueva, no existe nada de eso, y que tú tienes razón. Y nos aplicamos al modo de vivir, claro, yo estoy colocando unas cositas más, al modo de vivir evolutivo, que es crecer, nacer, vivir, reproducirse y morir. Solo eso. No, ¿quién te dice que debe haber una regla, una norma? No, solo es, el ciclo es crecer, nacer, reproducirse y morir. Y realmente eso es una realidad, le dice él. ¿Qué perdería la humanidad creyendo en eso? Si se llega al fin de la Tierra, se destruye la Tierra por X y motivo. ¿Qué se pierde? Nada. No se pierde nada, porque cumplimos el ciclo de la evolución, nacer, crecer, reproducirnos y morir. Ahora le dice él, mi punto de vista, yo creo en un Dios que va a venir por segunda vez, que te quiere salvar, hay normas cristianas, hay ética cristiana que se debe vivir para ser una mejor persona y Él va a venir por segunda vez y te ofrece vida eterna. Si tú no crees y esto realmente es una realidad, ¿qué perderías tú? Todo. Hasta por lógica dice, es mejor creer en Dios que en la evolución. Ahora yo te invito a qué. ¿En qué tú quieres creer? ¿En la vida que te ofrece el mundo, las teorías evolutivas, las teorías que cada vez salen más? Cada vez hay más teorías, pero las bases principales son esas. Pero hay muchas teorías, hay mucha información que de hecho no iba a ser yo el predicador, iba a ser de otra forma, pero era tanta la información que después si la colocaba íbamos a estar un poco perdidos y traté de resumirlo lo más posible. Y el mundo quiere eso, quiere confundirte con teorías, quiere confundirte con cosas, quiere confundirte. Y la sencillez con la que Dios te da la palabra de Dios que dice, cree en mí, yo hice el universo, yo te cuido, te protejo, te ofrezco una vida eterna. Necesitas fe tanto como para esa teoría como para esta. ¿Cuál tú aceptas? Es mi deseo y mi intención que tú aceptes la teoría del creacionismo, porque es la más que 100% se acopla a lo que dice la palabra de Dios. Y cuando hablo de la palabra de Dios, no lo vean como un libro, esto es historia, hermanos. Todo verso, todo acto que los discípulos hicieron, que está plasmado aquí en este libro, es un hecho real. Es un hecho real. Tú investigas las historias que se narran aquí y son hechos reales. Ahora, tú investigas sobre la evolución y son teorías que posiblemente tal vez sea así. ¿eh? Creo yo, según Luis Pasteur, según no sé quién, sea así. ¿En quién quieres creer tú? ¿En las teorías de los hombres o en las teorías de Dios?